Al excelentísimo Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el único, Él es el digno, Él es el merecedor y no hay otro fuera de Él en el cual nosotros podamos posternarnos y adorarle. Hoy, la parashá de hoy es la parashá Yitro, es una parashá muy significativa e importante por lo que encierra. Vamos a ver aquí en esta parashá la división que tiene dos eventos grandiosos, muy importantes y es bueno que nosotros pues lo conozcamos. Vamos de inmediato a tener la lectura de la palabra en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, a la altura de su capítulo 18. Dice, Yitro, ministro de Madián, Jetro, ministro de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Y el Eterno había sacado a Israel de Mixraim. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Sífora, su esposa, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gerson y el otro, porque había dicho, extranjero he sido en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre me había sido, porque el Dios de mi padre había sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Yitro, suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa, vinieron a Moisés al desierto donde acampaba en la mañana de Dios. Y dijo Moshe a su suegro, Yitro, y dijo a Moisés, yo tu suegro Yitro vengo a ti junto con tu mujer y tus dos hijos con ella. Moshe salió al encuentro de su suegro y se prosternó y lo besó y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar, o sea, se saludaron, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal el viaje? Y luego entraron en la tienda. Moshe relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Mixraim en favor de Israel. Toda la fatiga que lo alcanzó en el camino y cómo el Eterno lo había salvado. Y Yitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Mixraim. Y Yitro bendijo el Eterno. Y Yitro dijo, bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Mixraim y de la mano del faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Mixraim. Ahora sé que el Eterno, escuche, esta palabra es muy importante, ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigados. Yitro entendió que el Dios de Israel era más poderoso que todos los demás dioses. Y esto es sumamente importante porque hace muchos años yo escuché a un pastor ministrar y mientras él estaba hablando la palabra, dijo de repente que Yitro era un hombre sabio y que fue un hombre que dio un consejo muy sabio a su nuero y aquello chocó para mí porque el reporte que yo tenía es que Yitro era un brujo, un sacerdote de la gente de Madián y que no tenía por qué llevar el título de un hombre sabio cuando en su mente entenebrecida estaba sirviendo a otros dioses. Sin embargo, desde la perspectiva del Medio Oriente, a Yitro se le consideraba un sacerdote de Madián. Lo primero que quiero, antes de entrar a hablar de Yitro, es importante destacar que esta parashá es sumamente importante porque tiene dos divisiones, pero la importancia se la atribuye el hecho de que dentro de esta parashá de Yitro es cuando el Eterno se manifiesta a Moshe Rabenu, a Moisés, el rabino o el rabí, y le entrega lo que es la Torá. Y de la Torá se desprende lo que hoy día usted y yo tenemos con nosotros como la Biblia.
Por esto es sumamente importante porque durante este tiempo a Moisés le fueron entregadas, ¿verdad? Los 10 dichos, los 10 mandamientos, esas leyes por las cuales hoy día la mayoría de las naciones se rigen. Y esto es bueno destacarlo. Bueno, esta paracha también trata de lo que es Yitro, como ya le dije anteriormente. Yitro era considerado como un Cohen de Madián, como un Cohen, un sacerdote, ¿verdad? Que ofrecía los ritos, que hacía los sacrificios, que dirigía al pueblo, que hablaba con sabiduría y todo esto. Y nosotros podemos ver que sí, que el sacerdote Yitro movía ese espíritu de sabiduría porque habló a Moisés de una manera muy sabia. Moshe tenía que ver con lo que era la dirección del pueblo y hacía muchas cosas y posiblemente la manera o la ruta de abordaje que él estaba escogiendo no era la correcta. Pero ahí entra la sabiduría de Yitro en escena y le aconseja cómo tiene que hacer las cosas. La gente de Madián eran descendientes de Midian y Midian era el hijo de Abraham. Midian, hijo de Abraham y Setura. Vamos a aclararlo aquí. Las gentes de Madián descienden de la gente de Midian, perdón, descienden de Madián y los madianitas son parte de Abraham y de Setura. Usted puede buscar esto en la parte de Génesis en su capítulo 25, versículo 1 en adelante. ¿Quiénes eran los midianitas? Eran gentes nómadas. Dice que ellos vagaban por el desierto y practicaban toda clase de idolatría. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses, ¿verdad? Como el Dios verdadero. Y su sacerdocio, probablemente, en el sacerdocio ya hablando de Yitro, incluía lo que tenía que ver ceremonia, incluían los ritos, incluían sacrificio y todo lo que tenía que ver con la posición que ejecutaba un sacerdote. Según el Midrash, dice que Yitro había probado todas las religiones. Y aquí es algo muy importante porque cuando usted se siente vacío, cuando usted siente que lo que usted está experimentando no le llena, le lleva precisamente a apoyarse o a refugiarse en otras religiones. Y cuando llega a otras religiones, se da cuenta como que es lo mismo, que usted sigue vacío, que usted sigue con una serie de preguntas que ninguno de los que están al frente, sacerdotes, pueden contestarle, ninguno de los líderes tienen la respuesta. Entonces se sentía o se siente vacío, entonces ¿qué hace? Emigra. Así pasó con Yitro. La necesidad de conocer al Dios verdadero creó en él una situación de vacío. Y aquí el Midrash lo aclara. Había experimentado, había probado, había estado envuelto en otras relaciones con otros dioses. Sin embargo, Yitro no había podido conectar con lo que su alma le estaba exigiendo. Y es por ello que dice la palabra que Yitro oyó y Rashi, uno de los exégetas más prominentes de la época en la que él estuvo, dice, ¿qué oyó Yitro? Vamos a ver, ¿qué escuchó Yitro para que se llenara de curiosidad y decidiera emprender un viaje hasta Moisés para ver con sus propios ojos lo que allí estaba ocurriendo? Y se dice que Yitro escuchó sobre la división del Mar Rojo, el poderío del Dios eterno, de cómo el Dios que al cual Moisés había estado colocando su confianza, el cual había decidido servir, había hecho un gran milagro, un prodigio extraordinario, el cual consistía en abrir el mar, ¿verdad? En dos y enterarse de cómo ocurrió una gran matanza de parte de Dios para con la gente de Mizraim. Y obviamente esto inquietó a Yitro e hizo que Yitro se moviera para visitar y comprobar, o más bien certificar por sí mismo
lo que estaba pasando con Jitro, con Moisés. También Jitro había escuchado sobre la guerra de Amalek y cómo ellos vencieron y cómo Amalek asimismo se le oponía a este pueblo, pero Dios, con brazo fuerte y temible, posicionaba a Moisés de tal manera que las demás naciones se enteraban lo que el Dios de Israel estaba haciendo por él y entraban algunos en pánico, en miedo, y otros decían, y otros se maravillaban y decían, wow, ese Dios es tan grande, tan potente, yo quiero ir a ver. Y es fue precisamente lo que pasó con Jitro. ¿Qué otro evento se da en medio de lo que es la Parashat Jitro? Se da el evento de la entrega de la Torá. La entrega, los israelitas llegan al monte Sinaí y se preparan para recibir la Torá. La Torá, que es el libro que utilizan los judíos con los primeros 5 libros, y a esto le denominan Torá. Y hay otra parte, otro libro que contiene lo que es la Torá, comprende lo que son los profetas, comprenden lo que son los libros históricos, y a esto se le denomina Tanaj. No es que ellos únicamente se basen en este libro o este único libro, ¿verdad? Que porque es Torah y mucha gente se predispone y se escandaliza. Ellos tienen la Tanaj, que es vamos a decir, una Biblia que comprende unos cuantos libros más y abarca, o más bien trata un poquito más amplio lo que es la historia del pueblo de Israel. Mire, a veces somos igualados y nosotros no creemos que porque estudiamos y conocemos muy bien la Reina Valera lo sabemos todo. Sin embargo, yo como extranjera no puedo conocer la cultura de otro pueblo a menos que yo me involucre con ellos y empiece a moverme en la dinámica en la que ellos se mueven. Bien, entonces las personas que verdaderamente tienen el contexto de lo que pasó son este pueblo, porque ellos fueron los que lo vivieron y lo experimentaron. Yo no puedo ir a hablarle a ellos de la revuelta de Duarte, Sánchez y Mella, porque los israelitas no saben nada de eso, ¿verdad? Lo sabemos nosotros como dominicanos. Ahora bien, ellos sí saben de la guerra de los macabeos, ellos sí saben de los levantamientos de los amalecitas, ellos sí saben de aquellos que le comían el trigo y que Gedeón tuvo que armarse de valor. Ellos saben y conocen porque eso se da dentro de su contexto. Entonces, teniendo esta parte, nos damos cuenta de que lo que dice la palabra, o más bien, este pueblo tiene una mejor comprensión de la palabra. Por eso, cuando ellos enseñan, las enseñanzas son tan fascinantes. Así es que dentro de la Parashat de Jitro está lo que es la entrega de la Torá, estos 10 dichos que se desprendieron del Eterno y que Moshe Rabenu lo recibió. Esos 10 mandamientos que usted y yo lo conocemos como mandamientos y que ellos le llaman los 10 dichos del Eterno. Bien, y que allí fueron establecidos y que usted y yo conocemos la historia. Jitro escuchó todas las hazañas que había hecho el Dios de Israel y decidió comprobar por sí mismo qué era lo que estaba pasando. Ahora bien, cuando nosotros leímos la palabra, dice que Jitro había servido a otros dioses, porque él mismo se maravilla y dice, bendito el Dios de Israel, que ha sido más potente que los demás dioses. Había una necesidad grande en este hombre, una necesidad espiritual, porque cuando usted ve que una gente salta de una religión a otra, que dicho sea de paso, hago un paréntesis, porque muchos creen que yo estoy en otra religión que no es la que yo he profesado durante 15 años, sigo en la misma, pero con una percepción, un conocimiento de la palabra un poquito más amplio, es lo único, pero yo sigo siendo cristiana, evangélica, pentecostal. Bien, es bueno aclararlo porque hay gente que se predisponen y crean un bloqueo y en automático, si son inmaduros, crean como una barrera. Y eso es algo tremendo. Pues en la necesidad, en el vacío, en esa sed de espiritualidad, Jitro conoce, ve, escucha grandes hazañas del Eterno y todo esto hace que Jitro cambie de manera de parecer, cambie de manera de pensar. ¿Por qué? Porque había entendido que este Dios era más potente a lo que él servía. Y cuando llega se encuentra con una situación, ve que Moisés está
cansado y agotado de estar dirigiendo, pero no lo está haciendo de la mejor manera. Así es que aconseja, escuche bien, aconseja, pero no solamente un consejo cualquiera, sino que le da un consejo sabio, opera un espíritu de sabiduría y le dice, mira, tú tienes que delegar, delega porque es mucha carga y si no, entonces, como suelo decir yo, tú vas a terminar como un cohete chino en tiempo de Navidad, como explotado. Usted necesita delegar y en esa delegación usted va a buscar varones que sean aptos, varones que cuenten con un testimonio, varones que tengan la capacidad del conocimiento, el don, la habilidad para ejecutar dicha función, de manera que tú puedas estar única y exclusivamente para la parte de jueces del pueblo, ¿verdad? Y de evaluar las quejas que te llevan. Y precisamente así Moshe empezó a caminar a partir del consejo sabio que le dio su suegro Jetro. El Midrash dice que la palabra que entregó el Eterno o que se reveló en el Sinaí, dice que cuando Dios revela la Torá, no la dio única y exclusivamente porque él dijo, me voy a hacer del pueblo de Israel y a ellos les voy a entregar la Torá. Dice la Torá de Rashi que ya el Eterno había tenido trato con otras naciones para entregarles la parte de la palabra. Ya Dios había tratado con otras naciones para hacerlo su pueblo, su real pueblo, una nación santa, una nación escogida por Dios. Pero las demás naciones que dijeron que no. Y como Israel fue el que aceptó, entonces hoy día la historia es diferente. Se habla del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene un respaldo extraordinario de parte de Dios, ¿verdad? Que aunque acontezcan ciertas cosas, aunque jamás se levante y haga lo que haga en actos de terrorismo, igualmente el brazo de Dios sigue ahí, estando presente, porque detrás de cada evento que nosotros consideramos desafortunado, hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay un crecimiento para el alma de aquellos que lo experimentan. Entonces, Dios entrega la Torá al pueblo de Dios y cuando lo hace bajo una serie de efectos, vamos a decir. Habían truenos, habían rayos, habían relámpagos y yo sé que todo el que estuvo allí en aquel momento las rodillas se le aflojaron. Porque si uno teniendo una experiencia más o menos de un sueño, un tiempito de oración, uno queda, al menos yo, uno queda como paralizado, electrocutado. ¿Qué será de aquellos que estuvieron allí, que presenciaron el evento del Eterno y cómo Dios se manifestó a este pueblo y todo lo que ocurrió? Dice que el pueblo temió, pero también tembló. El pueblo temió, pero a la vez también tembló. Y no solamente eso, sino que hubo toque de chofares. Y dice que era un toque de chofar tan tremendo que los oídos, los tímpanos del oído se le estuvieron reventando y provocaron dolor, un dolor muy fuerte, porque al toque del chofar entró en escena la voz del Eterno y todavía el toque del chofar no hacía nada, pero cuando entró en escena la voz de Dios, usted se imagina lo que hubo ahí. Ahí hubo temor, ahí hubo temblor, los oídos les dolían, la gente salieron disparados, corriendo del miedo, espavorido, porque verdaderamente habían pasado cosas ahí que los huesos, dice el Midrash, los huesos de los que estaban allí les dolieron demasiado fuerte. Y es entonces cuando dice, no, Moisés, habla tú con él, habla tú porque si no, a nosotros nos va a matar. Y salieron. Y bueno, a partir de aquel momento y de aquel evento, entonces se establecen lo que son los 10 dichos que el Señor entrega a Moshe Rabenu para su pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí y amén. Nosotros aceptamos. Y como el pueblo aceptó, pues Dios entonces lo hace su gran pueblo. Fíjese algo, la entrega de la Torá tiene un contraste con lo que es la bienaventuranza del maestro cuando está dando su gran sermón del monte. Y yo quiero que nosotros hagamos aquí, o más bien podamos entender esta parte. Dice que Jesús enseñaba
bienaventuranza y otros principios que estaba entregando el Eterno a Moshe. En aquel lugar estaba entregando el decálogo de los 10 dichos, los 10 mandamientos, por lo cual hoy día el pueblo iba a considerar una serie de principios para regirse, para caminar en este mundo, para poder moverse bajo un orden. Bajo un orden de leyes establecidas que van a enseñar a conducirse al ser humano. Entonces, ¿qué contraste? Por ejemplo, en el Sinaí, volvamos atrás, la parte de Yeshua, cuando está dando su gran sermón del monte, esta porción de la palabra que es tan hablada y tan admirada, ¿verdad? Dice que no hay manifestaciones físicas grandiosas, sino un enfoque de humildad y relación personal con Dios. Dentro de lo que es el gran sermón del monte se encierra esta parte. No hay un enfoque, dice, si realmente nosotros no nos movemos con la parte que tiene que ver con esa humildad y con esa relación con Dios. Y Jesús dice, yo en un momento determinado hablando, en Mateo 5:17, yo no he venido para abolir las leyes. ¿Qué está diciendo Moshe Rabbeinu? Yo no he venido para quitar lo que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Yo no vine a quitar nada de eso. Yo no vine aquí a armarle a ustedes un lío espiritual. Yo vine a hacer que se cumpla. Yo más bien vine a hacer un aclarando para que ustedes puedan comprender realmente qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que quiso el Eterno, porque al parecer ustedes como que se han entenebrecido un poquito y como que no han entendido a cabalidad. Y Yeshua está explicando todo lo que es el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte tiene ese contraste, esa similitud, se apoya mucho en lo que es el evento que se dio en el monte Sinaí a la entrega de la Torá. En el Sinaí la revelación es poder y temor. En el Sermón del Monte nosotros encontramos enseñanza y misericordia. Mire qué lindo. En el monte Sinaí hay temor y hay poder. En el sermón del monte encontramos una enseñanza y una misericordia. Ambos presentan mandamientos morales, eso hay que tenerlo bien claro. Ambos, tanto en el monte Sinaí como en el sermón del monte, presentan mandamientos morales. Uno, obviamente, desde la ley escrita, la Torá, ley escrita, o instrucciones escritas, uno desde las instrucciones dejadas por el Eterno, pero escrita, y otra desde la parte espiritual, desde la parte espiritual, que más adelante voy a hacer un paréntesis, porque muchos dicen, la mucha letra mata. Usted lo ha escuchado, gente. La mucha letra mata, que cuando usted analiza quién está diciendo que la mucha letra mata, es una persona que no ha tenido la oportunidad de hurgar un poquito más allá la palabra, que se ha quedado de lo superficial en la literalidad, en lo que han transmitido nuestros ancestros, que verdaderamente no lo hicieron mal, sino que enseñaron lo que ellos aprendieron, y se le agradece porque realmente colocaron en nosotros unos cimientos muy fuertes, pero casi siempre cuando alguien está hablando que si la ley, que esto, que la ley mata, está muchas veces tirando, como yo diría, sus indirectas, ¿verdad? Porque quizás siente amenazas y se siente incómodo porque hay otro que está por lo menos entendiendo un poquito más, y eso es falso. Aquí no se está hablando de que el estudiar la palabra mata o enloquece, como yo escuché tantas veces. De hecho, mi mamá me decía que estudiar tanto la Biblia la gente se vuelve loco. Eso es falso. Eso es falso. Ahora, si usted entra en herejía y usted empieza a enseñar otras cosas, no es que usted se va a volver loco porque estudió la Torá, es que la misma Torá los va a golpear. A todos aquellos que se salgan de los principios, los va a golpear muy fuerte. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que son en contra de lo que el Eterno ha dicho. Así es que el papel de Yitro, como el papel de Yitro era de asesorar a Moshe Rabbeinu para que buscara, o más bien delegara autoridad en otros y pudiera hacerlo, Yeshua también escoge a 12 y lo empodera, lo llena de autoridad y le dice, os doy poder y autoridad, o sea, que delegó a 12 para que fueran y reprodujeran esas enseñanzas que él les había dado. Yeshua
escoge estos apóstoles y ellos sobre la base, mire que ellos no se crean cosas para ellos. Los discípulos no vienen aquí con dogmas de hombre. Los discípulos empiezan a enseñar y a canalizar la palabra sobre la base que le había entregado ¿quién? Yeshua, nuestro maestro. Moshe recibe el consejo sabio de Yitro y establece una corte judicial establecida por humanos. Yeshua elige 12 hombres comunes y corrientes y les da la autoridad para revelar la parte espiritual, porque ellos contenían la parte de la instrucción escrita. Entonces le da a la parte, esa autoridad para que ellos puedan enseñar la parte que tiene que ver con lo que es lo espiritual. Ambos sistemas que buscan, tanto el de Moisés, el consejo de Yitro, la entrega de la Torá, con la parte que tiene que ver con el sermón del monte, que buscan, que buscaba Yeshua empoderando, entrenando, capacitando a sus discípulos para más adelante salir a enseñar la Torá, que buscaba a Yitro con el consejo que le dio a Moisés, que buscaba el Eterno al darle los 10 decálogos a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, buscaba más bien que hubiese una organización y un liderazgo capaz, pero que tuviesen ambos enfoque de gobierno. Buscaban establecer organización, liderazgo, pero con enfoque de un gobierno civil, obviamente, y la parte que tiene que ver establecer lo que es espiritual. Ahorita le había dicho que en 2 de Corintios, en su capítulo 3:6, dice una porción, la quiero leer, dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. Siempre que hay alguien que tiene una condición, una escasez, que le hace falta algo, pero que a la vez muy en el fondo, en lo más profundo allá, desearía moverlo, va a golpear esa área. Si usted tiene una necesidad, si usted quisiera aprender más de la palabra, pero se le ha dificultado o simplemente ha sido haragán y no ha querido y otro se ha destacado un poquito más y como usted no ha llegado a esa capacidad, usted va a golpear lo que a usted muy en el fondo le atrae y quisiera hacerlo. Lo va a golpear. Si usted se entiende que está defendiendo la palabra porque le están alterando, usted la va a golpear. Pero en señal de que usted cree que usted está defendiendo. Pero yo me pregunto, ¿no tiene o no ha leído usted que de generación en generación este libro tan potente se ha defendido solo? ¿No ha escuchado? ¿No lo ha leído en la historia? Sería bueno que se documente. Entonces a nosotros nos interesa escudriñar la palabra y aplicarla en nosotros y vivir por ella. No golpear al hermanito, no golpear a otro. La mucha letra mata. Cuando Pablo dice esta parte, ¿a qué se está refiriendo? Porque la mucha letra están haciendo énfasis a la parte del Antiguo Testamento, o más bien de la Torá, porque precisamente nos la han enseñado como la ley, la que corrige, la que exige, la que golpea, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted empieza a ver esta ley como una instrucción, la que te modifica, la que te regenera, la que te ayuda, la que te da firmeza, la cosa cambia. Dice Pablo hablando, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica en la segunda carta a Corintios en su capítulo 3:6. Cuando Pablo está hablando esto, está hablando de la incapacidad que nosotros tenemos para llegar, para convencer, para persuadir a otros si no tenemos el espíritu de la misma palabra. Si usted se va a la palabra y se queda en la literalidad y usted no se empeña en conocer el espíritu que le está mostrando la palabra, entonces ahí sí usted se va a quedar en la parte superficial y eso lo va a secar. Porque a mí me parece que cuando Yeshua le dijo a Pedro, boga mar adentro mira, ve, sal de lo mismo, de lo que tú siempre haces y lánzate un poquito más allá. Obviamente yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo deseo de ir un poco más allá y de traspasar, ¿verdad? Sin embargo, a los que se están inquietando, hurguen un poquito más allá, escudriñen la palabra, escudriñad las escrituras.
hay que escudriñarla. Entonces, eh, a partir de este momento, no empiece a hablar o a repetir en desconocimiento, que la mucha letra mata refiriéndose a la misma palabra, sino que haga esa fusión, explíquele, diga, mira, a la misma palabra, tú tienes que dejar que el espíritu que esté en ella, que se movía, y el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas, ese espíritu que se mueve sobre la Torah, que es comparada con agua, porque lava, purifica, limpia, santifica, ¿eh? Ese espíritu que se movía, déjalo que entren en ti, que te regenere y que trabaje. Si te vas solamente en la parte y no pones en práctica lo que tú estás aprendiendo, entonces en vano estás haciendo una aplicación de la palabra, porque la misma palabra tiene que traerte cambio. Y si tú no estás viendo cambio primero en ti antes de hablar del otro, entonces no está pasando nada. ¿Por qué sabemos que no se está refiriendo a que el mucho estudio de la Torá o de la palabra, de la Biblia, te va a volver loco, te va a matar? Eso es falso. ¿Por qué lo sabemos? Porque la misma palabra dice que estudiemos la palabra. Escudriñad, estudiemos. Por ejemplo, Josué 1.8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer conforme todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Está hablando que este libro de la ley, que no sea parte de ti, o sea, estúdialo constantemente. En el Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Cachén está su delicia y en la ley medita de día y de noche. A ver, ¿qué es meditar? Bueno, meditar es, vamos a ponerlo, meditar no es más que orar. Meditar, así mismo como tú lo conoces, meditar, poner tu mente y meditar, vamos a decir, en el eterno. ¿Verdad? Algunos lo hacen de una manera como a ellos les parece, pero a eso se refiere meditar. Pero también meditar es que tú genere, que tú pienses, que tú te hagas preguntas. ¿Por qué dijo esto? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué estaba ocurriendo en aquel entonces? Y tú empieces a meditar, a hacerle pregunta al Eterno. Y cuando estas cosas pasan, tu mente se va a ampliar. Y es ahí cuando llega lo que tú llamas revelación, que no hay revelación, que la revelación ya fue revelada. Esto es la revelación, sino que tú recibes la iluminación de la palabra. Entonces, esa iluminación va a hacer que tú seas efectivo. Deuteronomio, en su capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? La Biblia, la Torah. Estarán sobre tu corazón y la enseñará y la repetirá cuando te levantes, cuando camine. Ustedes siempre me oyen repetir mucho esta porción. Isaías, en su capítulo 34:16, dice, buscad en el libro de Hashem y lee. Busca en el libro de Dios y lee. Te estoy leyendo desde esta parte, obviamente. Dice, pero la reina Valera a mí no me sale eso. Te lo puede decir, pero te lo va a decir posiblemente de otra manera. Juan en su capítulo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio. En este caso, Juan decía de mí, pero tú puedes decir de mí, ¿verdad? Hechos 17:11 dice, y esto será más notable que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Eran qué? Más notables. ¿Por qué eran más notables? Porque se fajaban y estudiaban la palabra. Ah, pues entonces la mucha letra no mata, como están diciendo, como muchos dicen. No es que mate, es que realmente si tú no integras la parte espiritual, no estás haciendo nada. Es que si tú no caminas en base a lo que la Biblia, a la unción transformadora que ella tiene, tú estás perdiendo el tiempo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. Nadie va a aprender así, así por así. Siempre tiene que haber un maestro que te guíe, que te direccione. O no vamos nosotros al colegio desde kinder, de garden, y después pasamos por una serie de cursos. Nos van entrenando. Dios coloca personas que nos direccionen, que nos orienten. Es por ello que cuando alguien llegue a su lado, que le quiere enseñar algo, no se predisponga, no, porque yo tengo lo mío, no, porque, no, por Dios, escuche. Si no le parece, pues suelte, porque usted no está obligado.
¿verdad? Pero no se cierre, dese la oportunidad de ir un poquito más allá, salga de lo mismo. Usted no se cansa de comer arroz, bichuela y carne, todo lo mismo, esos mensajitos que solamente son tirapuya. Cambie eso, que hay demasiado contenido para darle a la gente. Cambie, porque hay demasiada palabra fresca para sacar esas almas que están esclavizadas en regiones cautivas por allí en lo más profundo. Usted puede sacarla con una palabra. Hay gente que dice, en mi vida yo nunca había escuchado eso y eso me transformó, eso cambió mi vida. Alguien me contó en una ocasión, yo llegué a los pies del Señor porque me regalaron un tratado y leí algo que eso a mí me impactó. ¿Qué le impactó? Una porción de la palabra que leyó, pero cuando leyó, ella permitió que el espíritu de ese versículo entrara y trabajara en ella y la sacó de la prostitución. Así es que, de manera que escudriña las escrituras, porque son útiles para enseñar, para redarguir, nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir, nos tiene que modificar. Ese es el poder que ella mueve. Y para instruir en justicia, si yo ando por ahí siendo injusto, ¿en qué sentido tiene que yo profese que estoy estudiando la palabra, que practico la palabra, que la escudriño y soy injusta? Como que hay un ruido. Lo que estoy haciendo no va a permitir que los demás escuchen lo que le estoy hablando. De manera que esta ha sido la parashá Yitro, una parashá sumamente importante porque tiene que ver con la entrega de la palabra, los 10 dichos que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí y que luego más adelante se crearon esas cortes de justicia. A partir de ahí se desprenden lo que son los jueces del consejo sabio que le dio Madián, un sacerdote de Madián, pero que tenía sabiduría. Fíjese lo equivocada que yo estaba en mi propia opinión. Así es que a partir de este momento abrimos nuestro corazón para recibir la palabra un poquito más. Usted que está en la parte de liderazgo, usted que lleva una iglesia al frente, usted que le va a llegar gente de toda clase, que va a saber canalizar esos mensajes que usted imparte, es necesario que usted conozca desde su originalidad lo que se quiso decir, lo que se predicó, lo que se enseñó. La palabra tiene vida y vida en abundancia. Así es que le bendecimos de manera especial y espero que este estudio les sea de provecho. Shalom, shalom, pasen un rico sábado conjuntamente con sus familiares.